suspenderlas para este año, sino también para el año que viene. Digo todo esto a propósito del viaje de Cornejo y la presencia acá en, efectivamente, la reunión del Consejo de Mayo. Ya está con nosotros Alfredo Romano, economista, presidente de Romano Group, y con él vamos a meternos lleno en la economía, que tiene muchos capítulos. Alfredo, bienvenido. ¿Cómo andás? ¿Qué decís? Hola, Paulino. Un enorme placer. Gracias por esta diferencia. Gracias. ¿Me permitís un segundo que quiero ir a la redacción a Julieta Rumi y después vuelvo con vos? Perfecto. Juli, bienvenida. ¿Cómo andamos? ¿Qué decís? Buenas tardes. Hola, Paulino, ¿cómo estás? Enorme placer. Enorme placer. Buen día. Bueno, buenas tardes. Sí, buen día, buenas tardes, qué sé yo. Está bien, pero estamos por ahí. Bueno, ¿qué tema centralmente tenemos en la tarde de hoy hablando del nuevo mapa de consumo? ¿Qué es lo que estás notando en ese mapa de consumo que se ha dado a conocer en las últimas horas? Bueno, es el nuevo tema, ¿no? El nuevo debate. Eran las reservas hasta hace unas semanas y ahora estamos hablando de consumo por un informe que salió en las últimas horas, también, bueno, de INDEC y también uno de la consultora privada Moiguer, que ahí estamos viendo, que, bueno, muestra un poco los ingresos necesarios para ser de clase media o de clase baja o de clase alta, ¿no? Una pirámide que tiene un 50% de pobres, 44% clase media y 6% clase alta. Allí vemos los ingresos, bueno, los ingresos necesarios para ser considerado de cada estamento, pero bueno, un 50% que no le alcanza para llegar a fin de mes y un 4% que, un 6% que viaja al exterior, compra dólares, etcétera. Un 6% que son, digamos, más o menos 2 millones de argentinos, que por supuesto están muy por encima de la media y que son los que habitualmente se mueven. En cualquiera de los casos nada es lineal, los porcentajes pueden variar, pero hay una pirámide que se ha convertido en estructural en términos de pobreza ya desde hace unos cuantos años, particularmente desde el estancamiento de la economía en 2011 hasta acá, que da una geografía de consumidores distinta a la que Argentina supo tener históricamente, digamos. Era una clase media muy alta la de la Argentina, muy grande, y eso lo diferenciaba de Brasil, de Chile, te diría de Paraguay, de Bolivia, de Perú. Hoy, ¿esa es la clase media que se achicó, Juli? Claro, a ver, tenés una clase baja que ocupa el 50% de la pirámide y una clase media que tenés una clase media baja que resigna gastos para llegar a fin de mes, una clase media alta que por ahí algo de ahorro tiene o puede comprar vía courier y una clase muy alta que directamente, bueno, compra en el exterior, viaja al exterior y está aprovechando, digamos, este tipo de cambio. Eso te da, obviamente, una performance distinta de los rubros y por eso un consumo más retraído en lo que es bienes de consumo masivo y, digamos, un crecimiento muy importante de todo lo que es compra de inmuebles, compra de autos, etcétera, de bienes durables. Esta, digamos, es la foto, ¿no?, de la Argentina de hoy. Haceme una pausa ahí, Juli, porque no te quiero perder. Alfredo, te incorporo. ¿Vos crees que esta pirámide está bastante aproximada a la realidad? Absolutamente, a ver, lo dijiste. Lamentablemente la Argentina viene de 2 décadas muy malas, donde la pobreza estructural ronda el 50% de nuestro país. Este gobierno está intentando, a través de la baja sostenida de la inflación, como política pública, intentar de a poco ir reduciéndola. Es un proceso largo, no es un proceso que se da en pocos meses, es un proceso que, si se sigue continuando en este descenso inflacionario, va sobre todo a ayudar a las clases más bajas. Porque acá hay un tema central, Paulino. Si vos sos un gobierno que pregonás defender a las clases sociales más bajas, pero convivís con inflación del 3, 4, 5, 10, 25% mensual, te estás pegando directamente al 31 Venezuela y al 19%. Hoy. Exactamente. A los que más le pegaste fueron a esos 2 sectores sociales que son los que menos herramientas tienen para llegar a fin de mes. Porque ahora, como decía Julieta, habrá un 6%, un 30%, 20% del país que tiene hasta mejores herramientas para decir, bueno, el tipo de cambio está mejor, puedo viajar, etcétera. Pero de alguna u otra manera se acomoda. En el peor escenario no compra un auto, no compra un inmueble. Correcto. Pero llega a fin de mes. No prescinde de comer. Exactamente. El 50% del país en la Argentina. Vos te vas a La Matanza, te vas salís a la provincia de Buenos Aires, a la profunda, al Gran Mendoza, cordón. el Gran Córdoba, el Gran Rosario, no importa. Digamos, exactamente. Son lugares donde la pobreza estructural realmente es tristísimo. Neuquén Capital, donde la inflación incluso va al doble de la inflación promedio a propósito del auge de vaca muerta y los salarios que se validan en aquel sector. Perdón, Juli, estabas escuchando atentamente. Sí.
querías aportar algo. Lo que habla, bueno, Alfredo es así, digamos, para este segmento más bajo, lo más importante es lo que pase con la inflación. Eso les va a mejorar la ecuación. En cambio, por ahí en el medio de la pirámide, ¿qué te mejora la ecuación? Que por ahí las tarifas no suban tanto, entonces crece tu ingreso disponible. Y en el segmento más alto, en la clase social más alta, que se mantenga este tipo de cambio, que es el que te permite viajar al exterior, gastar en el exterior a un precio conveniente. Pero en las clases más bajas, digamos, lo que más incide es la inflación, pero bueno, todavía, digamos, viendo que el consumo masivo le cuesta recuperar, no crece al mismo nivel que crece, digamos, el consumo, como decía, de bienes durables, autos, inmuebles, etcétera, ¿no? Electrodomésticos, por ejemplo, con las cuotas. Y un sector también necesitado de anabólicos, ¿no? De que baje la inflación y de que haya cuotas, descuento, deflación en ciertos productos para poder llegar, mientras que otro sector no necesita, digamos, tener ese acceso, ¿no? Ya lo tiene por ingresos. Juli, como siempre, impecable. Un beso a todos allí en la redacción y un especial para un beso, hasta luego. Todo el equipo de Economía. Nos quedamos con Alfredo. Mientras pensaba esto, hoy está bajando de vuelta el petróleo 5%. La alza del 5% que determinaban las varias petroleras, a la cual YPF todavía no se sumó. ¿Van a retrotraer esos aumentos ahora que bajó 12% en 72 horas? Debería, creo que YPF es un jugador muy potente. Entonces, si hay un arbitraje de precio, claramente la demanda va a terminar yendo YPF. Así que en algún punto debería, creo que hay mucha volatilidad. Es muy bueno que se evite que esta guerra siga escalando. Creo que es una gran noticia para Argentina. Todo lo que sean cisnes negros y a un nivel de pensar en algún momento que podía venir una tercera guerra mundial, era un escenario dramático para nuestro país, siendo que podía tener beneficios en materia de que vendemos petróleo, vendemos alimentos, pero claramente si el mundo se empioja de verdad, como puede ser una guerra, no terminaba siendo positivo. Así que creo que desde ese lugar que el petróleo se acomode en 60, 65 dólares, otra vez, es oferta y demanda. Me parece que acá los precios YPF liderará y después tendrán que acompañar o no. Te quiero preguntar por la decisión que a 5:30 de la tarde, hora argentina, entiendo, va a tomar este organismo que decide si el país vuelve a ser fronterizo o pasa a ser emergente, inclusive, más ambicioso como planteo, a esta caracterización que tenemos hoy de standalone, ¿no? Que es caído del mapa, digamos. Con un riesgo país que todavía está arriba de los 700 puntos básicos. No sé hoy, finito, si los bonos están rebotando fuerte, eventualmente podría estar bajando, pero está en niveles muy altos, estrafalarios, 7 veces más el riesgo país que tiene Uruguay, Chile, etc. ¿Vos crees que hay modificaciones, que hay una mejor consideración para con la Argentina y que eso podría hacer que haya flujos de fondos de inversión que lleguen al país por 1.000 millones, como dicen? Estamos en un proceso, no creo que pasemos a emergentes. No. MSCI es claro. Iríamos a fronterizo. Exacto. A ver, Argentina, el gran objetivo es volver a ser economía emergente, como fuimos en el 2018 con Macri, y después se pega un porrazo a la Argentina y vuelve un default al poco tiempo del 2020, con lo cual eso no, y con controles de capitales, que es algo grave, o que consideran, digamos, este organismo para considerarte también con un requisito básico, ¿no? Que vos puedas tener libertad de capitales. Entonces, esto demuestra claramente que un país no se construye en 24 horas o en 24 meses. Es muy fácil caerse, muy difícil subirse. Exactamente. Acá lo que va a pedir este organismo, como pide cualquier inversor y como Argentina hoy está transitando, y eso creo que es lo positivo, son políticas que se sostengan en el tiempo. Y acá lo que necesitamos es que se sostenga en el tiempo este superávit fiscal, que es contundente, esta política de a poco seguir liberando todo lo que es controles de capitales. Eso es muy positivo para que un país pueda desarrollarse. Todo lo que es de regulación de un Estado que lo único que hizo fue un enjambre de abejas y lo único que fue generar problemas y conflictos para que los ciudadanos podamos invertir. Y en última instancia, en materia monetaria también, que una vez por todas se entiende, y creo que la ciudadanía lo tiene clarísimo, que la emisión, y sobre todo sin respaldo, genera inflación. Y que tanto Alberto Fernández como algunos ministros de él, que en el 2020 emitían pensando que no iba a haber inflación, porque Macri había dejado realmente una base monetaria muy pequeña, bueno, terminamos con un pico inflacionario, prácticamente una hiperinflación. Ahora estamos con un régimen mucho más estricto. Si esto se sostiene en el tiempo, yo no tengo dudas que Argentina va a volver a ser economía emergente. La cuestión es que se sostenga en el tiempo. Si esto dura únicamente 4 años, nuevamente, Alfredo, los países se construyen en largo plazo. Correcto, ahí estás dando un punto clave, porque escuché mucho en las reuniones de negocio y demás
Y ya el planteo no es la trascendencia del quiebre de 2025. Acá todo el mundo está en un wait and see, le llaman, hasta 2027. Sí. ¿Hay algo de eso? Es decir, los grandes flujos, los grandes proyectos de inversión real, de creación de puestos de trabajo genuino, de plantas, de armados de estructuras, etcétera, ¿los ves más para ese momento, para esa idea de continuidad, sea Milei, sea otro, pero con estas ideas? Lo separaría en dos partes, Paulino, porque acá hay algunos datos interesantes. El primer trimestre la inversión en la Argentina creció a un ritmo interanual de casi 32%. Eso es un muy mal trimestre que era el de 2024 igual. Exactamente, pero bueno, es un aliciente. Macri, la inversión le cae en el primer año, cuando él estaba, digamos, gobernando y uno esperaba los brotes verdes que nunca llegaron, la economía está creciendo y se está expandiendo. Tenés como, a ver, me parece, lo separé en dos etapas. Tenés esa parte del argentino que está entusiasmado, que está viendo política distinta y que decide lanzarse de antemano, porque otra vez los activos, por ejemplo, argentinos, un reflejo concreto, nuestros bancos, nuestras petroleras, nuestros sectores energéticos hoy tienen otra evaluación. Claramente eso es flujo que ha llegado y ha entrado con otros volúmenes y con otros, digamos, capitalizaciones. Pero después tenés, como bien decís vos, la inversión de largo plazo, la inversión extranjera directa, la inversión que se queda, la inversión que elige un país como destino y que busca una rentabilidad sostenida en el largo plazo. El primer semáforo va a ser octubre. Si al gobierno le va bien y tiene un muy buen resultado electoral, yo creo que eso va a seguir destrabando este proceso que ya se inició hace un año atrás, pero que no va a terminar de ser contundente. La contundencia se va a lograr claramente en el 2027. Alfredo, por último, te apelo a tu brevedad. ¿Vos crees que hay plafón para una dolarización como era el plan originario? Y vos escribiste un libro y yo te entrevisté y hablamos sobre ese tema. Dos. Bien, no uno, dos. Y eso no fue fruto de la inflación, sino fruto de lo que pasó, que es la realidad. ¿Vos crees que está abandonada la idea? ¿Está archivada por completo o que en algún momento puede ser reflotada por el propio presidente? No, a ver, me parece que al revés, es un proceso que se está dando, estamos en el proceso de, o sea, el presidente ha sido totalmente claro en que el objetivo final es cerrar el Banco Central. Y cuando uno ve hoy a nuestro Banco Central, ¿qué ves? Está medio atado de manos y de pies. No define política monetaria, porque ya te la está definiendo prácticamente el mercado, el Tesoro. No te está comprando reservas porque lo estamos haciendo vía Tesoro también. No está definiendo el tipo de cambio. Hay un tipo de cambio que fluctúa y que el mercado termina definiendo y el central no interviene. Y a nivel de emisión monetaria tampoco está teniendo ese rol práctico, ese rol, digamos, que siempre se ha utilizado al Banco Central como un cheque en blanco de la política de turno. Con lo cual, si uno mira esto, estira en el proceso de lo que puede ser a 2027, Paulino, al contrario, las bases siguen sustentándose en un programa de dolarización que sigue su curso, cada vez menos pesos en la economía y generando todos los incentivos para que el dólar termine siendo la moneda de curso legal, que eso sucederá después de las intermedias, con una ley. Sin ley, sin lo cual es imposible. No tiene ningún sentido. Como siempre, un placer. Gracias, Paulino. Hasta la próxima. Gracias. Querido cancelar, ¿hay sesión o no en el Senado? Efectivamente, para llevarnos la contra, nada más consiguieron el quórum suficiente.